Qué bonito saber que Dios siempre está con nosotros. Así que esta mañana vamos a hablar acerca de la importancia de la salvación y la fe. Así que vamos a la palabra del Señor. Los invito a que me acompañen al libro de Efesios, el capítulo 2, y vamos a leer nuevamente el versículo 8. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto es don de Dios, no es vuestro. Vamos a hablar en esta mañana de los dos tópicos que maneja Efesios, y que es la salvación y la fe. Son dos tópicos que no se pueden separar. Arranca diciendo: porque por gracia sois salvos. La lección de toda la semana hemos estado estudiando que nosotros somos salvos por el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. El cielo lo hizo todo para darnos salvación, y nosotros necesitamos grabarnos esa idea en nuestra mente bien claritica, porque a veces terminamos haciendo cosas como pretendiendo ganarnos la salvación. Y entonces necesitamos aclarar que la salvación no me la voy a ganar porque soy vegetariano, la salvación no me la voy a ganar porque soy un miembro de la iglesia, la salvación no me la voy a ganar porque soy obediente, porque con nada se compra la salvación. La salvación es un regalo que compró el Señor Jesucristo. ¿Con qué? Con su propia vida. Murió en la cruz del Calvario para darnos a nosotros la salvación. Ahora Él nos la regala. Usted y yo no tenemos que hacer sino recibirla nomás. No tenemos que hacer nada más sino recibirla. Pero hay un problemita, sigamos leyendo. Porque por gracia sois salvos, un regalo inmerecido. ¿Por medio de la qué? Acá hay un elemento que de pronto no lo habíamos tenido en cuenta, y es que aunque la salvación es gratuita y yo no tengo que pagar nada por ella, también es cierto que la única manera en que yo puedo recibir la salvación es a través de la ¿qué? Si no hay fe, yo no puedo recibir la salvación, y de nada me sirve que la salvación sea gratuita, que Cristo haya muerto por mí, si yo no tengo fe para recibir la salvación. Y yo les decía que Satanás trabaja en las iglesias, porque Satanás trabaja mucho en hacerle creer al hermano que la salvación por gracia, y es cierto, pero pocas veces le habla de la importancia de la fe para poder recibir la salvación. Y si no tiene fe, no puede recibir la salvación. Vamos a estar mirando a través de la historia bíblica esta gran verdad que tenemos acá. Pero antes de ir a mirar cómo se desarrolla el tema de la gracia y la fe, yo quiero que vayamos a Hebreos, porque Hebreos es un libro que habla acerca de la fe, ¿no? En el capítulo 11 de Hebreos, vamos a buscarlo. En el capítulo 11 de Hebreos tenemos en galería a los hombres de fe que la Biblia menciona. Y hay un punto interesante en cuanto a los hombres de fe, y es que ellos hacen muchas cosas. Sí, porque es que yo puedo decir, yo tengo fe, pero eso sin obras, no. O sea, la única manera de ver la fe del cristiano es a través de las obras. ¿Tiene obras? Tiene fe. ¿No tiene obras? ¿Es una fe como muerta? O sea, no tiene nada. Cuando vamos a mirar el tema de la fe, Hebreos siempre nos da una definición que nos conocemos, porque cuando hicimos la fe de Jesús, pues la aprendimos, ¿cierto? La fe, la certeza de lo que se espera, etcétera, etcétera. Pero a mí me gusta como lo presenta Moisés en Hebreos 11, el versículo 27, hace una declaración diferente en cuanto a la fe. Y me gusta esta definición porque la he podido vivir. Dice: por la fe Moisés dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como ¿qué? Como viendo al invisible. ¿Qué fue lo que hizo sostener a Moisés? Que veía, ¿a quién veía? Al invisible. Bueno, y si era invisible, ¿cómo lo veía? ¿A través de la qué? ¿Qué es la fe? Escúcheme bien. La fe es la capacidad de poder ver y de poder escuchar a Dios guiando su vida. Eso es fe. Entonces usted tendrá que preguntarse: ¿tengo fe? ¿Veo a Dios, escucho a Dios guiando mi vida todos los días?
Porque si usted sabe de Dios porque lee la Biblia, usted sabe y se sabe las profecías, pero si usted no lo ve y no lo está escuchando, es porque no tiene ¿qué? Tiene fe. Ahora, sigamos ahora, después de que hicimos una definición clara a través de la Biblia de qué es fe, ver y escuchar a Cristo guiando nuestras vidas. Ahora miremos los frutos de los hombres de la fe. Acompáñenme al verso 30. Miren lo que dice, estamos ahí en Hebreos 11:30, dice el escritor: por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, porque recibió a los espías en paz. ¿Y qué más digo? El tiempo me faltaría para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Todos ellos por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Oiga, terminé cansado. ¿Sí ve todo lo que hace la gente de fe? Y entonces ahí es donde uno se pregunta: ¿tendré fe? ¿Habrán frutos en mí? Porque somos miembros del reino de los cielos. ¿Amén? No somos miembros del reino de los cielos. Sí, somos miembros del reino de los cielos, claro que sí. Y el pastor decía, y somos los precursores de la segunda venida del Señor Jesucristo. Somos el Juan Bautista. Pero la pregunta es: ¿y qué estamos haciendo para acelerar el reino de Cristo? ¿Qué estamos haciendo para salvar a las almas ahora que el mundo está yéndose en picada? Y claro, cuando uno mira la Biblia y mira a los hombres de fe, uno se da cuenta que es gente que no era gente ordinaria, que tenía una vida secular como cualquier persona y el sábado asistía a una iglesia. No, era gente extraordinaria. Conquistaban reinos, apagaban fuegos impetuosos, tapaban boca de leones, derrumbaban muros. Era gente que se movía con el poder del cielo. ¿A usted le gustaría tener ese poder? Levante la mano a quien le gustaría. Hermanos, ese poder está disponible para nosotros, porque si volvemos nuevamente a Efesios 2:8, dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, Efesios 2:8, pero sigue diciendo: y esto no es don de vosotros, que no es don de nosotros, ni la salvación, ni la fe. Sigo leyendo: y esto no es don de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué es don de Dios? La salvación y la fe. O sea, el mismo Dios que preparó de antemano la salvación para el ser humano se la concede, pero como sabe Dios que sin fe no se puede recibir la salvación, entonces el Señor también hizo provisión para darnos la fe, con el propósito de que pudiéramos recibir la salvación. Así que por parte del cielo ya todo está hecho, porque no solo se nos da la salvación, sino que también se nos da la fe. Pero ¿sabe cuál es el problema? Y yo lo descubrí en mi propia existencia. Es que todos queremos ser salvos y todos queremos tener mucha fe. El problema es que a nosotros no nos gusta el método que se inventó el cielo para desarrollarnos la fe. Vuelvo y repito: no nos gusta el método que se inventó el cielo para desarrollarnos la fe. Y como no nos gusta el método, huimos de Dios y Él no puede desarrollar fe en nosotros. Y por eso somos cristianos ordinarios, pudiendo ser cristianos extraordinarios, llenos del poder del Espíritu de Dios. Acompáñenme al libro de Éxodo capítulo 14, porque aquí tenemos la historia. Acuérdese que el pueblo hebreo es el prototipo de lo que somos los cristianos en la actualidad. Y si nosotros queremos saber más
de nuestra vida, tenemos que ir allá. El apóstol Pablo dijo es que lo que se escribió del pasado, pero se escribió para nuestro crecimiento, claro que sí. Y la historia del pueblo de Israel es una historia en miniatura del pueblo de Israel espiritual, el cual somos nosotros en la actualidad. Permítame lo explico. Si ustedes se fijan en la historia de Israel, Dios se propuso sacarlos de Egipto, de la esclavitud en la que vivían, de la opresión de Faraón, para llevarlos ¿a dónde? A la tierra de Canaán, tierra que fluye leche y miel, ¿cierto que sí? Y si ustedes se fijan, con el Israel espiritual que somos nosotros, el Señor quiere hacer lo mismo, sacarnos de la esclavitud del pecado, bajo la opresión de Satanás, para llevarnos a la Canaán celestial. Y fíjate que el modelo es el mismo. Por eso, si queremos estar más atentos de nuestra vida en la actualidad, por obligación tenemos que ir a mirar el pueblo de Israel. Ahora, cuando usted mira el mapa, digamos en esta parte que estoy señalando, acá está la tierra de Egipto, y si usted mira el mapa, la tierra de Canaán está más o menos por acá, y cualquier persona con 2 centímetros de frente y una neurona, yo creo, pudiera decir que para ir de aquí a allá pues tiene que ir hacia arriba, ¿cierto que sí? Pero cuando usted mira la travesía que hace el Señor con el pueblo de Israel, no lo lleva para arriba, sino lo lleva ¿para dónde? Para abajo, para el desierto del Sinaí. ¿Y por qué el Señor lo lleva para el desierto del Sinaí? Acompáñenme al libro de Éxodo. Éxodo capítulo 14, versículo 17 en adelante. Voy a leer Éxodo 13, 17, disculpen, 13, 17. Luego que el faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, pues dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra. ¿Y qué haga? ¿Y qué haga los que están siguiendo la lectura? Y se regrese a Egipto. O sea, Dios sabía que ellos no estaban preparados para enfrentar lo que se iba a venir, y por esa razón ellos iban a retroceder. Entonces el Señor dijo, como no están preparados, yo me los voy a llevar para el Sinaí, porque les voy a desarrollar algo que se llama fe. ¿Qué es fe? La capacidad de poder ver y de poder escuchar a Dios guiándolos, cuidándolos, proveyéndoles, etcétera, etcétera. Cuando ellos aprendan fe, cuando ellos desarrollen fe, pues ahora sí me los llevo, porque ya no les va a dar miedo ni lo gigante, ni las murallas, ni nada les va a dar miedo. Pero ahorita, como están sin fe, esta gente ve los filisteos con un machete en la mano y sale corriendo y se va para Egipto nuevamente. Eso es lo que está diciendo el Señor básicamente. Así que ¿para qué es el Sinaí? Para desarrollar la fe. Entonces vuelvo y repito el modelo. El modelo es que Dios quiere sacarnos de la esclavitud del pecado bajo la presión de Satanás, para llevarnos a la Canaán celestial. Pero antes de llevarnos a la Canaán celestial nos tiene que pasar ¿por dónde? Por el Sinaí, al que no nos gusta entrar. Pero el Sinaí es el secreto para entrar a la tierra de Canaán. Si no hay Sinaí, no hay desierto. Pero ¿sabe qué es lo peor de todo? Que hay personas que viven y pasan todo el Sinaí, y a pesar de que pasan el Sinaí, no entran a la tierra de Canaán. ¿Se acuerda ese pueblo terco que no hacía sino quejarse? Cuando llegaron a las fronteras y el Señor les dijo, vamos para adelante. No, porque hay murallas, vamos para adelante. No, porque hay gigantes, vamos para adelante. No somos como langostas y nos van a matar. Y yo pregunto, ¿entraron a la tierra de Canaán? Entraron 2, Caleb y Josué. De resto todos se perdieron. Ninguno entró a la tierra de Canaán, ninguno. Y entonces usted dirá, pero ¿cómo si todos estuvieron en el Sinaí? Sí, pero no todos entendieron, a excepción de Caleb y Josué, no todos entendieron la dinámica de Dios en cuanto al desarrollo de la fe. No la entendieron. Y eso nos está pasando en la actualidad. No estamos entendiendo lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas
y por eso no avanzamos. Y como no avanzamos, no hay fe, y como no hay fe, no hay poder, y como no hay poder, pues somos ordinarios y no hacemos nada, solo nos reunimos cada 8 días a escuchar un culto, y el mundo se está acabando y la humanidad se va a perder, pero nosotros venimos a escuchar un culto cada semana. Permítame explicar cuál es la dinámica del desarrollo de la fe. El Señor los saca, y aunque utiliza un director visible como es Moisés, quien va a dirigir al pueblo no es Moisés, es Dios. Y el Señor Jesucristo toma forma de una columna de nube y también de una columna de fuego en las noches. Así que hacia donde va la columna, hacia allá va el pueblo. El pueblo no era tan cabezón como para ver la columna para allá y nosotros vamos para acá, aunque hay cristianos que son así, Cristo va para allá y ellos van para el otro lado. Pero este pueblo tenía una columna visible, así que ellos seguían la columna. Y lo interesante es que usted ve que Dios los saca de Egipto y los mete por una cantidad de caminitos hasta que finalmente llegan a un lugar donde se tienen que detener, porque ¿con qué se encontraron? Con el mar. Y usted lee a Elena de White en relación a esa historia en Patriarcas y Profetas, y ella dice, el mar estaba allá al frente, no podían pasar. A la derecha tenían unas montañas imposibles de escalar. Bueno, para los alpinistas no sería imposible, pero llevaban vacas, llevaban mujeres embarazadas, llevaban niños, llevaban ancianos, llevaban trasteo. Entonces así sí es imposible subir montañas. Así que cerrado el paso por el frente, cerrado el paso por la derecha, pero por la izquierda habían despeñaderos. Allá el mar, acá grandes montañas, acá unos terribles desfiladeros que si alguien intentaba bajar se iba a ir a botes y se iba a matar. Y por detrás, ¿quién venía? ¿Quién venía por detrás? El faraón, con cuántos carros de caballería y con todo su ejército dispuestos a asesinarlos. Si usted analiza bien la situación, usted va a descubrir que acá tenemos una emboscada. Una emboscada es una sin salida. No hay salida por el frente, no hay salida por atrás, no hay salida por la derecha, no hay salida por la izquierda. Y mi pregunta es, ¿y quién los metió en esa emboscada? El mismo Dios los metió en la emboscada. Y por eso es que usted los encuentra vociferando, porque es que ellos dicen, pero es que nos metió de adrede en esta situación. Sí, los metió de adrede. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios no era fastidiarle la vida, sino era desarrollarles ¿qué? Fe. Así que Dios sabe con qué pueblo está tratando. Así que cuando está acercándose el faraón con su ejército, la nube se interpone entre ellos dos y nunca el faraón logra alcanzar al pueblo de Dios, porque Dios siempre está cubriendo y protegiendo a sus hijos. Siempre, siempre, hermanos. Así que el pueblo se queja, dice, pero ¿qué clase de Dios tenemos? ¿Cómo nos va a hacer semejante emboscada? Mejor nos hubiera dejado que nos matara ya el faraón. Y Moisés está angustiado porque el pueblo se le vino encima, se le rebeló, y Moisés va y le dice, Señor, y el Señor le dice, que Señor ni que nada, avancen. Eso es lo que le dice el Señor, avancen. ¿Por qué se detienen? Avancen. No, pero es que miren, avancen. Y entonces el Señor hace el tremendo milagro de abrir el mar. Y cuando se abre el mar y ellos pasan al otro lado, ellos empiezan a descubrir, a Dios no lo están viendo porque es invisible, pero ellos empiezan a descubrir que tienen un Dios fuerte, poderoso, que puede hacer lo que nadie puede hacer en este mundo, y que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para cuidar, proteger y liberar a su pueblo. Porque cuando pasan al otro lado, les echa la tonelada de agua salobre encima de los egipcios y se acaban los enemigos de ese pueblo. Ahora el Señor dice, bueno, ya me mostré, ellos ya saben que cuentan con alguien poderosísimo y que está dispuesto a ayudarles. Así que vamos para el desierto. Después de que cantan y alaban al Señor, se van para el desierto. Y usted empieza a leer la historia y usted dice, llevaban 3 días de camino
y no tenían agua y se estaban deshidratando y las vacas se morían y las personas debilitadas ya no podían ni andar, se estaban casi que medio muriendo. Y cuando yo leo la historia yo digo, ¿y como por qué no le pedían agua a Dios? O sea, ¿no se acaban de dar cuenta que Dios está del lado de ellos? ¿No se acaban de dar cuenta que Dios hace lo que sea necesario por su pueblo? Sucedió un milagro ante los ojos de ellos, un milagro único en el mundo. Pero aunque sucedió el milagro ante los ojos de ellos, pareciera que ellos no lo hubieran visto. ¿Por qué tuvieron que esperar a morirse de sed? ¿Por qué a la primera que les dio sed, por qué no dijeron, oiga Señor nuestro Dios, usted que nos ama tanto y que tiene tanto poder, ¿por qué no nos da agua? Porque vamos para el desierto. Y yo conozco cristianos que a Dios no le piden nada. Van al banco y piden el préstamo, van al amigo a buscar la ayuda, van a donde el psicólogo a buscar el consejo, pero a Dios. Y son cosas raras. Nuestros cerebros son extraños, hermanos. Este cerebro dañado por el pecado es raro. Y ahorita les voy a seguir mostrando las rarezas nuestras. Nosotros nos miramos al espejo y nos vemos bonitos y creemos que somos normales. No, nosotros somos anormales, hermanos. Nosotros somos raros. El pecado nos destruyó. Es una cosa increíble. Y entonces esta gente, en vez de decirle, Señor, danos agua, ¿qué dice la historia que se pusieron a hacer? A renegar. Es que yo desde que me volví adventista esto no funciona, y etcétera, etcétera. Y el Señor allá esperando, ¿y a qué horas me van a pedir agua? Y la gente pudiera decir, pero si Dios sabe que necesitamos agua, ¿por qué no nos da agua? Porque Dios quiere que nosotros se la pidamos para que cuando Él nos las dé, nosotros entendamos que viene como providencia de Dios y no porque tiene que ser así, punto. Dios espera que le pidamos para que cuando nos dé, nosotros tengamos en cuenta que nos lo dio ¿quién? Dios. Que no lo demos por sentado. Nosotros damos por sentado muchas cosas. Nosotros damos por sentado que mañana amaneceremos vivos. Damos por sentado que veremos crecer a nuestros hijos. Damos por sentado el almuerzo de esta tarde. Pero así no es. En este mundo todo lo que recibimos lo recibimos por la gracia de Dios. Pero nosotros nos malacostumbramos y ya damos por sentado de que todo está bien. Y el día que no haya algo, ese día pegamos el grito en el cielo porque se suponía que tenía que estar ahí. No, así no es. El Señor quiere que hablemos con Él, que le digamos, que le pidamos, para cuando Él nos dé, nosotros no demos por sentado que así tenía que ser, sino que recibamos del Señor y eso aflorará en gratitud nuestro corazón. Gratitud, claro, el que más recibe está más agradecido, pero el que tiene un mundo de cosas porque ha trabajado, porque se lo merece, porque se ha esforzado, porque es hijo de ricos, pues ese no tiene gratitud a Dios. Pero el que ha entendido que todo lo que recibe es don de Dios, ese vive contento y feliz y le irradia el rostro y vive gozoso alabando al Señor. Entonces por eso necesitamos pedir para que Él nos dé y sepamos de dónde viene. Pero este pueblo no pide. Obviamente 3 días sin beber agua, pues se tenían que deshidratar, se pusieron mal. Y entonces empiezan a vociferar y el pueblo, Dios se da cuenta que el pueblo no está entendiendo la dinámica del asunto. Entonces Dios dice, voy a echarles una ayudadita. Y allá aparece una laguna. Esa laguna que presenta el libro de Éxodo no estaba ahí. El desierto no tiene lagunas. Ese fue un milagro de Dios. Y ahora el pueblo está frente a otro milagro de Dios, que es la laguna. Y ahí sí sale corriendo, gracias Señor, a beber agua. Pero el Señor dice, pero no se las voy a dejar tan fácil, porque o si no, ¿cuándo vamos a desarrollar fe? Y entonces ellos van corriendo desesperados a beber agua. Y cuando se mandan la manotada de agua a la boca, ¿cómo era el agua? Frente a sus ojos acabó de suceder un milagro. Dios hizo una laguna. Están viendo que Dios no solo tiene el poder de abrir mares, sino que también tiene el poder de hacer lagunas en el desierto. ¿Por qué no le dicen, Señor, tú que tienes el poder de hacer lagunas en el desierto, ¿por qué no le raya unos bultos de panela para que se nos endulce la agüita?
y Dios lo hubiera hecho. Y ellos hubieran bebido agua dulce y hubieran agradecido al Señor, su corazón se hubiera llenado de gratitud. Pero eso fue lo que hizo el pueblo. ¿Qué hizo el pueblo? Otra vez a renegar. Otra vez a renegar. Es que este gobierno nos tiene mal, es que nos quitaron los subsidios y la gente reniega. Y Dios en su misericordia le dice: Moisés, coja una cañita y bátala ya en el agua. Y algunos creerán que era una cañita de stevia que endulzó el agua. No, ninguna cañita de stevia. Fue Dios que tronó otra vez los dedos y el agua se volvió dulce para beber. Y el pueblo bebió, pero pueblo ciego que eso ni veía. Y ahora bebieron y siguieron. Y entonces pasaron los días y ahora ¿qué les dio? Ya no tenían sed, ¿ahora qué tenían? ¡Hombre! ¿Qué tenía que hacer el pueblo? Estuvieron frente al milagro del Mar Rojo, estuvieron frente al milagro de la laguna, estuvieron frente al milagro de endulzar el agua. O sea, Dios se ha mostrado con tanta evidencia del interés que tiene por ayudarlos. ¿Qué tenía que hacer el pueblo cuando tuvo hambre? Señor, ya es hora de que nos des comidita. ¿El Señor tenía provisión para darles? Sí, claro, maná, comida del cielo. ¿Que querían carne? ¿El Señor podía darles carne? Claro, ahí dice, les mandó una bandada de codornizos, coman carne. ¿Ustedes creen que es que yo no soy capaz? Es lo que Dios está diciendo. Pero este pueblo no hacía o no entendía la dinámica del desarrollo de la fe. No entendía que la cuestión era problema, busco a Dios, presento mis problemas, espero confiadamente en el Señor me resuelve el problema y yo desarrollo la fe, yo crezco en fe. Ese pueblo no entendió ese proceso. Y como no entendió ese proceso, usted sigue leyendo la historia y usted los ve quejándose por acá, quejándose por allá, quejándose por acá, quejándose por acá, quejándose por acá. Y cuando llegan a las fronteras con Canaán, ¿pueden entrar o no pueden entrar? No pueden entrar. ¿Qué los inhabilitó para entrar? ¿Dios? No, Dios le dijo vamos. Pero ellos no estaban habilitados para entrar al cielo, a la Canaán. Pero la Canaán representa el cielo. Y el adventista que no haya desarrollado fe, pues no estará listo para entrar al cielo, aunque la gracia nos otorgue la salvación. Sin fe no la podemos recibir. Ahora, cuando miramos la historia del pueblo hebreo, uno se burla de ellos y uno los critica y uno dice: qué pueblo tan terco y tan ciego. Pero nosotros somos peores que ellos. Venga, les cuento una historia, porque cuando yo empecé diciéndoles de mi vida, quería que ustedes vieran el contraste. Y lo que hoy hacemos, lo hacemos por fe. Pero esa fe tuvo que salir de algún lado. Y yo quiero decirles cómo sucedió, porque si a mí alguien me hubiera predicado este sermón, a mí no me hubiera pasado lo que me pasó. Ustedes hoy me ven gordito, cachetoncito, pero no siempre fue así. Yo hasta los 37 años en promedio, tengo ahorita 48, ya voy para los 50. Y como hasta los 37 yo parecía un rejo, seco, flaco. Y yo me bauticé. Al año de ser bautizado, el Señor me llamó al ministerio de publicaciones. Esa es otra historia que en algún día les contaré. Y habían pasado 5 años, hermanos. En esos 5 años ya llevaba 4 años colportando. Me habían ungido como anciano de una iglesia en Planeta Rica, Córdoba. Me habían ungido como primer anciano y era director de la iglesia. Ya colportaba y estaba empezando mis primeros pinitos en cuanto a conferencista. Pero mi apariencia, vuelvo y repito, era flaco como un rejo. Se me estaba cayendo el cabello y estaba medio calvo. Ahorita se me está cayendo, pero ya son casi 50. Pero en ese tiempo eran 35, no tenía por qué estar medio calvo. Me salían parches por todo lado y la angustia y el estrés se me veían reflejado en toda parte. Y entonces saqué un préstamo, sin preguntarle a Dios, obviamente. Saqué un préstamo de un poco de millones y organicé una oficina de publicaciones en la casa. Deduje que era la voluntad de Dios, no le pregunté, pero deduje que era la voluntad de Dios. Y me fui para la casa a ayudarle a un hermano que llevaba 12 años de drogadicción. De hecho, eran 2. Pero me voy a centrar en uno que aprovechó, el otro no aprovechó.
Y entonces me traje a los dos drogadictos a ayudarlos. Y yo me levantaba temprano y me iba a trabajar. Y uno de ellos se quedaba en casa orando, porque le había pedido a Dios que lo sacara de las drogas, y empezó a ver a Dios sacándolo de las drogas. Y entonces yo llegué un día a la casa, eso fue en Montería, y yo había salido como a las 6 de la mañana, afanado a buscar plata, porque ese es el desespero de la humanidad, buscar plata, porque hay que comprar 50,000 cosas. Oiga, y eso es, trabajé como un loco, y yo creo que me fui como a las 6 de la mañana sin desayuno. Me imagino que ni culto matutino hice, en el desespero. Y eran como las 4 de la tarde y yo no había llegado a la casa. Y yo quiero que ustedes se hagan una imagen mental mía. Cuando yo llegué, 4 de la tarde, Alwin Camargo parecía un rejo seco, colorado, porque cuando me coge el sol yo me pongo como un bombón de cereza, con esa cara roja. Y usted medio calvo, flaco, lleno de parches, con la cara llena de angustia y estrés, todo sudado, porque la temperatura de Montería es una locura, y la camisa lavada en sudor. Y cuando yo voy entrando a la casa con esa apariencia, sale de la habitación mi hermano, el drogadicto de 12 años, 5 años de cárcel, toda la vida se la tiró, no hizo nada con la vida, pero estaba en el cuarto orando. Y salió acá al frente, y en su rostro irradiaba la paz del cielo. Y cuando él sale, yo voy entrando y él sale, y él se para frente a mí, no me saluda, sino me dice: ¿y qué le pasó? Claro, yo parecía como si una tractomula me hubiera arrollado. Eso era una locura. Y yo respondí como todo colombiano: no, es que la situación está difícil, es que esto está duro, los clientes no pagan, no hay venta, y las 50,000 excusas. Y él, mirándome a los ojos con esa paz, me dijo: ¿y usted de qué se preocupa si usted es un hijo de Dios? Y cuando él empezó a decir esas palabras, yo ya dejé de ver a mi hermano y empecé a ver a Jesucristo ahí de en pie, con una mano acá en la cintura y con la otra diciéndome: ¿y usted qué clase de cristiano es, que no sabe confiar en Cristo? Y a mí me dio una vergüenza, hermanos, porque esos contrastes dan vergüenza. El que tenía que estar disfrutando de paz era yo, el primer anciano, el anciano ungido, el colportor, el director de la iglesia. Yo era el que tenía que estar irradiando paz. El que tenía que estar estresado era mi hermano, 12 años en las drogas, en la cárcel, en la locura de la vida. Pero esos son los contrastes de la vida, y son hasta vergonzosos. Mahatma Gandhi dijo: yo sería cristiano si no fuera por los cristianos. Sí, claro, es que no hay cosa peor para el evangelio que un cristiano que no tenga fe en Cristo. Satanás no tiene que hacer nada. Los ayudantes de Satanás son los cristianos que no tienen a Cristo. Ellos se encargan de destruir el evangelio. Y a mí me dio tanta vergüenza, hermano, ver ese contraste. A mí se me quitó el hambre. Yo me fui al cuarto, me tiré a la cama y me desbordé en llanto. Dije: qué desgracia la mía. Soy cristiano y no confío en Cristo. Un cristiano sin Cristo, eso es como un arroz con pollo sin pollo. Qué engaño tan grande. Y yo me quedé ahí dormido, y se hizo noche. Como a las 3 de la mañana el Espíritu Santo empezó a llamarme a la conciencia: Alwin, vamos a orar, vamos a hablar. Y yo batallé como Jacob con el Espíritu Santo y le gané, porque no me levanté de la cama. Somos terribles, le ganamos a Dios y nos habla la conciencia y batalla con nosotros y le ganamos. No, unos corazones de piedra increíbles. Y como después de un rato de que yo no le hacía caso, me gritó. Ya no en términos espirituales, sino en términos reales. Estas orejotas escucharon mi nombre y yo salí asustado y me fui para la oficina, donde tenía la oficina de venta de publicaciones. Y yo me arrodillé como todo adventista, ¿no? Me arrodillé a orar. Yo no veía la presencia de Dios. Saqué la lección, la guía de escuela sabática, hice el estudio, yo no vi la presencia de Dios. Saqué la matutina, la leí, yo no vi. Leí, canté himnos, yo no escuché ni vi la presencia de Dios. Y llevaba como casi 2 horas en consagración, hermanos.
Y como 2 horas después de estar en consagración fue que sentí la presencia de Dios, como si Dios hubiera llegado, pero no, Él estaba ahí. Y entonces me estaba leyendo un libro de Braulio Pérez Marcio, La conquista del éxito, y él hacía referencia a un texto bíblico, así que yo me fui a buscar en una versión Dios habla ahí, hoy, que es una versión muy, muy fácil de entender. Y el Señor me llevó la vista a un texto que decía: yo quiero prepararte para que tú trabajes para mí. Y como un resorte, yo miré para el cielo, o sea, para el techo, mirando a Dios, y de mi corazón salió la respuesta humana natural: ¿y quién va a pagar las cuentas? Y el arriendo, y la comida, y los servicios, y la ropa, y esto, y esto, y esto, y esto. Pero eso salió de mi corazón, eso fue como un resorte. Y me doy cuenta que esa es la angustia humana, eso es lo que hay en el corazón. Donde debería estar Cristo está en la angustia del billete. Y entonces el Espíritu de Dios me lleva la vista al siguiente texto, y el siguiente texto decía: tu salario está en mis manos. Yo, ¿cómo? Usted me está diciendo que yo trabaje para usted y que usted se va a encargar de pagarme. Y yo miraba el texto y el Espíritu Santo decía: sí. Y yo le dije: trato hecho. Yo dije: me gané la lotería. Imagínate tener a Dios como jefe y que Él sea el encargado de que te vaya a dar el billete. ¿Cuánto le gustaría tener a Dios como jefe? Oiga, yo dije: me gané la lotería, y yo me fui a dormir, le agradecí al Señor, me fui a dormir, recuperé el espíritu y dormí contento, y amanecí a trabajar, y yo dije: no, ahora sí me tapé en plata. En menos de 30 días había quebrado. No habían pasado 30 días y estábamos en quiebra. No había plata, no había libros, no habían deudores, no había nada. Eso fue como la oruga de la historia de Jonás, que en una noche se tragó todo. Esa oruga mía en 28 días se comió todo. Quedamos en la quiebra. Y yo empecé a renegar, y yo dije: un momentico, ¿y el negocito de que usted se iba a hacer cargo de mí? Y entonces el Espíritu de Dios me hacía recordar a un hermanito que por allá, llegando a la hidroeléctrica de Urrá, eso es selva, los que no conocen, allá vivían los indios en Vera Cativa, pero indios de verdad. Y para hacer la hidroeléctrica, entonces sacaron a los indios y ahí hicieron la hidroeléctrica, y algunas personas tenían ciertas propiedades, y entonces hicieron un reasentamiento. Reasentamiento es que limpiaron un pedazo de selva, hicieron casitas de ladrillo muy bonitas, casitas de finca, y se las entregaban a los dueños. Entonces hicieron pueblitos y hacían una iglesia, un centro de salud. Nunca había médico en los centros de salud, pero era un lugar selvático, un lugar palúdico donde nadie quería estar. Y entonces yo una vez fui a colportar por allá, y un hermano me dijo: el día que usted quiera venirse a vivir acá, yo le doy una casa para que usted viva. ¿Y cuántas casas tiene? 2. Y yo le decía en ese tiempo, porque estaba interesado, yo le decía: hermano, ¿cómo hizo para tener 2 casas? Y yo pensé que me iba a enseñar algún método de siembra o algo así. Y me dijo: no, pues una me la dio el programa por la transición, me dio una casa, y la otra la compré. ¿Y cuánto vale una casa acá? Uy, hermano, acá yo la compré cara, me valió 100,000 pesos. 100,000 pesos una casa, eso no vale una puerta vale 400,000 pesos. Me dijo: sí, cara, acá habían casas que las vendieron a 50,000. ¿Sabe qué es lo que le estoy tratando de decir? Que el lugar era tan infernal que nadie quería vivir allá, y la gente se iba y dejaba las casas botadas, y si alguien daba 50,000, pues del ahogado él, del ahogado el sombrero, así sean 50,000 rescato, igual le iba a dejar eso. Y entonces cuando estamos en Montería en esa crisis, el Espíritu Santo me dice: allá le tengo una casa, no tiene que pagar arriendo, no tiene que pagar luz, ni agua, ni gas, ni nada. Y entonces yo le digo a la familia: vámonos para el campo a vivir con las comodidades de la ciudad. Ahí todo el mundo se alegró, y salimos a buscar un camión en todo Montería para hacer el trasteo. Y usted no lo puede creer, que un lugar como Bucaramanga usted no encuentre un camión para hacer un trasteo. No lo encontraba, porque Dios dijo: no me llevan eso, y no. Y los días pasaron,
y nos estábamos comiendo la poquita plata que había y yo le decía a la familia, ustedes no se están dando cuenta que el barco se está hundiendo y nos vamos a hundir con barco y todo, ¿qué hacemos? Y la familia decía, proponga. Yo les decía, lancémonos del barco, tirémonos del barco porque nos vamos a hundir con él. ¿Cómo así que tirémonos? Sí, larguémonos y dejemos todo eso botado. Al fin y al cabo no era mucho, poco de cajones ahí viejos. Enrollamos 2 colchones de algodón, porque los otros no se podían llevar. Echamos unas ollas y unos platos ahí en una caneca, 2 ventiladores y la ropa, y nos alcanzó la plata para montarnos en un bus de esos que llevan bultos y gallinas, de lo más barato que puede existir. No había plata para nada más. Y llegamos a Tierra Alta, la última cabecera municipal, y ahí cogimos un carrito que nos llevó hasta allá, hasta el pueblito donde íbamos a vivir. Y cuando llegamos a ese pueblito, yo recuerdo que saqué el último billetico de 20,000 pesos de mi bolsillo para entregárselo al dueño del carro y empezar la vida en el campo, siendo yo bogotano de ciudad, que no sabía, era analfabeta, digo era porque hoy en día sí sé. Y Dios va y me pone en el campo sin una moneda de a peso en el bolsillo y con una familia bien grande y sin un grano de arroz en la alacena para comer. Así me pone. Así que llegamos donde el hermano nos estaba entregando la casa y tomó la estufa, una estufa eléctrica, y le enrolló el cable y se la metió acá debajo. Y yo le dije, hermano, ¿se va a llevar la estufa? Y dijo, es mi estufa. Y yo, haga un fogón de leña si no trajo estufa. Bendito sea el Señor por el club de guías mayores, aprendimos a hacer estufas. Claro que a mí no me quedó muy bien, pero algo me ingenié. Pero como yo era un ignorante total en tema de campo, pues yo pedí un machete prestado y me fui a traer la leña, y yo no diferenciaba ni siquiera la leña verde de la leña seca. Así de ignorante era yo, analfabeta totalmente en temas del campo. Y cuando yo intentaba prender ese fogón, mire, yo intentaba desde las 7 y eran las 11 de la mañana, y eso el pueblo era inundado en humo. Y yo no podía prender ese fogón. Y la gente preguntaba, ¿se está incendiando una casa? No, es el cachaco que llegó allá que está intentando prender el fogón. Y yo le preguntaba al hermano y abrí la llave para el agua y no había agua. Y yo le dije, hermano, ¿qué días viene el agua? Y me dijo, acá no hay acueducto, acá no llega agua. Y entonces le toca ir al río a traer el agua. Y hay un par de galones para que traiga el agua al río. Y la lavada de la ropa en el río. Hermanos, y yo aprovechaba la encendida del fogón que humeaba bastante, y yo lloraba y lloraba y lloraba. Yo le decía a la familia que era el humo del fogón, pero es mentira. Yo lloraba porque decía, pero qué desgracia es esta. Venir de una ciudad con las comodidades, uno abre la llave, hay agua, todo está a la mano. ¿Y yo qué diablos hago en este último rincón? Yo sentía que Dios se había apartado de nuestras vidas, yo me sentía maldito. Y yo me iba a la finca de los hermanos eran finqueros, ganaderos, tenían cultivos de plátano y papaya. Y entonces yo me iba a donde los hermanos a que me ayudaran, porque la familia tan grande y sin plata, ¿qué hago? Y los hermanos me decían, hermano, no se preocupe, acá lo que hay es comida. Y ellos vendían el plátano, así que el comprador seleccionaba el plátano grande y el plátano chiquito, que lo llamaban plátano puntilla, lo iba tirando a un lado. Ese no lo compraba, eso era basura. Y cuando terminaba la selección, pues allá quedaba una montaña de plátano puntilla. Eso no lo compraban. Así que el hermano me llevaba allá y me decía, mire hermano, comida es lo que abunda acá, plátano. Hermanos, una montaña de plátano. Yo todas las semanas me llevaba un bulto de plátano para la casa, y eso ni alcanzaba el bulto. Imagínate la forma de comer plátano. Me llevaban para el cultivo de papaya, y ellos tienen que quitar la papaya amarilla para que no dañe a las otras papayas, porque al momento de venderla no se la compran amarilla, tiene que ir verdosita. Entonces el hermano generoso sacaba pecho y me decía, mire, ahí está la montaña de plátano, llévese todo lo que quiera, si quiere llévese toda, generoso. Y me mostraba las papayas y me decía, mire, toda la papaya amarilla que usted encuentre, esa es suya. Uy, qué hermano tan generoso. Yo no me había dado cuenta que no estaba dando era la basura y no estaba explotando. Ahora tenía quien le quitara las papayas. 6 meses comiendo plátano y papaya. Así que
El día era terrible, levantarme a comer plátano sancochado con papaya, darle eso a mis hijos y verle en el rostro. Ellos miraban ese plato y les daba ganas como de agarrar a patadas ese plato, era horrible. Y yo sin poder hacer nada, y llegaba la noche y yo me arrodillaba y vaciaba mi corazón ante el Señor y le decía: Señor, hazme un gran favor, asesíname esta noche y no me dejes amanecer vivo. Esa era mi oración, sincera, y el Señor lo sabía, sincera. Yo no quería vivir, yo decía: Señor, tú sabes lo que es que amanezca y yo esté vivo. Primero tengo que ir a luchar con el fogón de leña, plátano sancochado, ver a mis hijos, la tortura de un padre ver a sus hijos pasando necesidades. Yo le decía: Señor, eso es insoportable, máteme en la noche, sáqueme el hálito y ya, dejemos de pelear. Pero para mi desgracia amanecía el otro día y yo estaba vivo. Así que yo prendía el fogón e intentaba prenderlo y era llore y llore y llore, y yo, nadie creía que estaba llorando, pero era una vida desgraciada. No habían pasado sino como 15 días y yo ya me estaba volviendo loco, literalmente me estaba volviendo loco. Y yo le dije a la familia: no más, no aguanto más, me voy a buscar trabajo en algo. Y ellos me decían: pero es que el siguiente pueblo no hay para el pasaje, así que hay que caminar muchas horas. Yo le dije: no importa, yo camino lo que sea, pero yo tengo que trabajar. El plan de Dios era fácil, era sencillo. El plan de Dios era quitarme trabajo, quitarme plata, quitarme influencias, quitarme todo lo que estuviera a mi acceso, para que Él se encargara de suplir mis necesidades, y yo aprendería a dejar de confiar en las riquezas, en la influencia, en los talentos, en el trabajo y en el bolsillo, y aprender a confiar ¿en quién? Era sencillo, hermano, era sencillo, pero a mí nadie me explicó, y como nadie me explicó, pues yo no lo entendí. Hermanos, y entonces yo le dije a la familia: mañana me voy a buscar trabajo, ustedes se quedarán comiendo plátano, pero yo tengo que hacer algo porque nos vamos a morir. Esas eran las palabras de un cristiano sin Cristo. Y como Dios sabía que me había llevado allá para desarrollarme fe, y gracias a su misericordia, Él me tomó por el cuello y no me soltó, porque al día siguiente la mamá de los niños amaneció con paludismo cerebral. Así que ni modo de irme. Los que no conocen los efectos del paludismo cerebral, un dolor de cabeza enloquecedor, la gente siente que le están dando martillazos en la cabeza, pero literal, es desesperante. La fiebre, se sube la temperatura y uno no hace sino titirear y a veces convulsiona, es horrible. Y el estómago se voltea y uno pasa todo el día vomitando. ¿Qué vomita uno? No sé, porque uno no come, entonces yo no sé qué es lo que uno vomita todo el día. Y ella le dio paludismo cerebral y llevaba 15 días tirada en un colchón. Y entonces yo me fui a donde los hermanos a pedir auxilio, porque ahí no había centro de salud y tocaba ir a otro pueblo lejos. Pero todos los hermanos estaban ocupados. No, porque tengo que atender las vacas, no, porque tengo que atender el cultivo, no, porque tengo que bajar las papayas, no, porque... Y ella duró 15 días tendida, muriéndose en un colchón, porque no había ayuda para ir hasta allá. No tenía un peso para un pasaje ni nada. Y entonces finalmente a los 15 días un hermano el corazón se le ablandó un poquito, y él manejaba un carrito y llevando pasajeros. Y el hermano dijo: vamos, camine a ver, yo los llevo a ver. Y llevamos a la chica, le sacaron la muestra de sangre y nos dijeron: mañana vengan por los resultados, si tiene paludismo le damos la medicina y arreglado el problema. Así que regresamos a casa y al día siguiente el hermano me lleva al centro de salud. La enfermera nos da los resultados y nos dice: efectivamente tiene paludismo, y saca un sobrecito con la dosis. Y cuando ella me extiende el sobrecito, yo lo voy a tomar y ella me dice: son 2,000 pesos. Y yo quedé con la mano así en pausa. Y yo volteé a mirar a mi hermano y mi hermano me dijo: a mí ni me mire, yo no tengo plata. Y entonces yo le dije a la enfermera: bueno, pues no tenemos 2,000 pesos, pues déjeme, yo voy al pueblo y yo consigo con algún hermano y ya vengo. Fíjate lo que hace un cristiano, todo lo que les estoy contando, y en ningún momento les he dicho, le pedí: Señor, dame 2,000 pesos para pagar acá. Un cristiano que no tiene a Cristo en su vida para nada, él resuelve todo a su acomodo. Y entonces yo le digo: no, yo voy al pueblo y me levanto los 2,000 pesos.
Pues bajamos al pueblo y me fui a la casa de los hermanos, finqueros, ganaderos, vendiendo con los cultivos. ¿Usted cree que yo encontré 2,000 pesos con los hermanos? Usted no me lo va a creer, pero no encontré 2,000 pesos, no los encontré. Y yo no cuento esto para echarle agua sucia a nadie, sino para que los cristianos reflexionemos un poquito en nuestra vida. Porque estamos creídos de que nos vamos para el cielo, pero al cielo no va a entrar ninguna cosa rara. Al cielo no va a entrar ninguna cosa extraña, no. A menos que nuestro carácter se forme para el cielo, iremos. De lo contrario, no. De lo contrario, no, hermanos. Aunque sea muy gratuita la salvación, si no se hace el otro trabajo, no vamos para allá. Hermanos, 15 días esa mujer ahí tirada. Y yo me acordé de un hermano que me debía hacía como 1 año 2 himnarios. Y yo dije, el hermano, ahí está la plata, son como 20,000, 30,000, no me acuerdo. Pero eso era lejísimos, había que atravesar un mundo de montañas y era mediodía de ida y mediodía de regreso. Y yo dije, pero no hay otra opción. Y me fui. Y me fui entre las montañas y yo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Y Dios me mandó 3 parejas de pájaros, creo que se llama cardenal, son rojos de pecho, son negros de pecho rojo o al revés, pero son una hermosura y Dios sabe que a mí me impactaba el rojo, ya no tanto como antes. Y entonces Él me impacta con esos pájaros y empiezan a revolotear alrededor mío. Y hoy entiendo que Dios me estaba tratando de decir, oh Alwin, mirad las aves del cielo, que ellas no hilan, no trabajan, no tienen cuenta bancaria, no acumulan en graneros, no tienen nevecones. Y su Padre del cielo, mire cómo las alimenta, las cuida y las tiene tan lindas. Y si estas avecillas Dios las cuida tanto, ¿cómo no se va a preocupar Dios de usted? El mensaje era claro, el milagro estaba ante mis ojos, pero yo no lo veía. Por eso les digo, somos seres extraños, raros. El mismo Jesús baja del cielo y se para ante nuestras narices y no lo vemos. El pecado ha afectado tanto nuestro cerebro. No somos normales, somos anormales. Hermanos, y para no alargarle la historia, lo único que vi fue solo 6 pájaros fastidiándome la vida y yo seguí para adelante. El plan de Dios era que yo no siguiera para adelante, sino que me regresara. Dios puede atender la situación. 6 horas de camino, llegué a la casa del hermano, estaba con candado, se fueron de viaje. 6 horas de regreso, llegué a la casa a las 7 de la noche, sin desayuno, sin almuerzo, con el estómago vacío, cansado de todo un día de la caminata, cargando el peso de la angustia durante todo el día. Y cuando yo llego a las 7 de la noche, la mamá de los niños la encuentro sentada así como está la hermana, bien. Y ella me mira y me dice, ¿y qué pasó de qué? Y yo le digo, ¿cómo que qué pasó de qué? Esta mañana me fui, usted estaba tirada en un colchón muriéndose y ahora la veo sentada en una silla bien. Y me dice, es que vino el médico, me puso una pastilla en la boca, yo me la comí y se me quitó todo. Y sacó el sobrecito y me dijo, y acá dejo el sobrecito para que me siga comiendo las pastillas. ¿Cómo? Yo hoy que me pongo a estudiar anatomía me doy cuenta que la pastilla tiene que ser metabolizada para poder ejercer una influencia en el cuerpo. Así que antes de 40 minutos una pastilla no surte efecto. ¿Cómo así que ella se coma la pastilla y yo pregunto, ¿y quién era ese médico? ¿Y quién le dijo que teníamos un enfermo en casa? En el pueblo no había médicos y el lugar más cercano estaba en el otro pueblo. Hermanos, y yo sentía tanta gratitud por ese doctor, yo quería tenerlo frente para abrazarlo, para llorar de gratitud, porque nos había hecho un favor tan grande. Y entonces llegó un hermano de la iglesia y me dijo, hermano, mañana es miércoles, que si nos hace el favor y predica. Y yo, sí, claro, con gusto. Así que pasó el asunto, me fui y empecé a organizar el tema para el día siguiente. Organicé con textos bíblicos, después me fui al espíritu de profecía para fortalecer el mensaje. Y encontré un texto que decía que nosotros somos una familia en Cristo Jesús. Encontré un texto que decía que nosotros somos una familia en Cristo Jesús. Es que yo sé por qué no hay el amén, porque ese hermano es de labios para afuera. Y usted sabe que es así. Nos decimos hermanos, pero eso es de labios para afuera.
porque no vivimos como hermanos, de verdad que no vivimos como hermanos. Oigan, y entonces el texto sigue diciendo que somos una familia, nos debemos apoyar, vamos para el cielo todos, tenemos que apoyarnos acá, todos vamos para el cielo si es que vamos. Y ella dice, pero si no encontramos apoyo en la familia cristiana, el Señor mandará a sus ángeles en nuestra ayuda. Y sigue diciendo el texto de Elena de White. Y si los ángeles que Dios envía no son suficientes, Dios vaciará el cielo para mandar a todos los ángeles del cielo en ayuda de una sola persona si fuera necesario. Mire todo lo que el cielo está dispuesto a hacer por nosotros. Y yo estoy leyendo el texto y sigue diciendo, y si todos los ángeles del cielo no alcanzan para arreglarle el problema al hermanito, entonces el Señor Jesucristo se levanta de su trono de gloria y viene en su auxilio. ¿Ustedes saben quién era el médico que había llegado a llevarle la pastilla? Jesucristo fue a la casa y no nos dimos cuenta. Y si no nos dimos cuenta, yo me pregunto hoy, ¿y el día miércoles qué estaba yo predicando en la iglesia? ¿Sí me estoy haciendo entender? Hay predicadores que predican y la iglesia se le duerme, porque si en él no surte efecto el mensaje, pues mucho menos en el público. Hermanos, Jesucristo estuvo en la casa y yo ni siquiera me di cuenta. Y entonces pasó el día miércoles, predicamos, y el día jueves, como yo no me di cuenta que Jesús estaba había ido a la casa, y como no me di cuenta del trabajo que Él estaba haciendo en mi vida, entonces el jueves me levanté y le dije a la familia, el mismo miércoles en la noche, les dije, mañana jueves me levanto bien temprano y ahora sí me voy a buscar trabajo. ¿Sí notan la terquedad del ser humano? Dios intentándole ayudar y él buscándosele escapar de una forma y otra, porque no nos gusta el dolor, y el dolor es el ejercicio para el desarrollo de la fe. Así que el Señor dijo, este no se me escapa. Y al día siguiente amanecimos con paludismo cerebral, yo, 2 hermanos, otra vez la mamá de los niños y 2 niños, todos tirados medio muertos en 2 colchones, y todo el día vomitando. Eso era una cosa increíble. Ahora sí, los hermanos de la iglesia se apiadaron de nosotros, y ahora sí fue una delegación de la iglesia adventista, y la delegación era una fila, y adelante iba la primera hermana, la que iba adelante iba con una gallina debajo del brazo, ahí detrás venían los otros con la yuca, el arroz, las papas. Buenas hermanos, ¿cómo están? ¿Están malitos, pobrecitos? Les vamos a hacer sancocho de gallina. Y yo estaba tirado en un colchón así, mirando hacia la cocina. Yo dentro de mí decía, miserables, cuando podíamos comer nos daban plátano y papaya a la basura, y ahora que no podemos comer, ahora sí nos traen gallina. ¿Sí me hago entender cuando digo que estamos mal de la cabeza? El esposo le lleva flores a la señora cuando se muere, pero cuando está en vida no le compra flores. ¿Qué pasa con este cerebro? Está enfermo y nosotros no creemos. Nosotros nos miramos al espejo y nos decimos, está bien, pero está bien enfermo. Hermanos, y yo los veía haciendo su sopa de gallina, la hicieron y preguntaron, hermano, ya está el almuerzo. Y yo, como vocero de la familia, medio muriendo, me dije, hermana, acá nadie va a comer. Y la hermana dijo, pues nosotros sí vamos a comer, porque no se va a perder ese sancocho. Y se comieron el sancocho, hermanos. Se fueron, los días pasaron, yo no sé qué pasó con mi familia, no lo sé. Ellos se recuperaron, yo me empeoré. Un día llegaron los ancianos de la iglesia, no sé, parece que iban a orar por mí. Yo no sé si iban a orar, porque yo nunca los escuché orar, tampoco me ungieron. Pero solo yo tendido en el colchón, en el piso, ellos se pararon frente a mí, y yo allá moribundo escuché que uno le dijo al otro, de esta noche no pasa. Esas fueron las palabras de ánimo que me llevaron. No oraron, no me ungieron, se fueron. Y cuando ellos se fueron, yo me quedé pensando y dije, hombre, ¿cómo es la vida? Yo que era tan creído, porque yo pensaba que era un hombre trabajador, que me vestía bien porque trabajaba duro, que vivía bien porque me lo merecía. Y yo esa noche dije, ahora me doy cuenta que no, qué mentira, qué engaño. Yo no tengo poder sobre nada.
No tengo poder ni sobre mi propia vida, estoy enfermo, no puedo hacer nada. Mi familia está por ahí, no tengo ni idea cómo está. No puedo hacer nada por mi familia, por mis hijos, por nadie. Y esa noche me quedé reflexionando y dije, si algún día me vuelvo a comer un pan, ahora entenderé que ese pan que me coma va a ser por la gracia y la misericordia de Dios, no porque yo me esfuerce. Porque Dios nos invita a arar, a sembrar, a regar y a abonar, pero el crecimiento, ¿quién lo da? Dios nos manda a comer saludable, pero ¿quién da la salud? Dios nos manda a someternos a las pruebas, pero ¿quién da la fe? Todo viene de Dios. Y a veces uno es creído y por eso la gente dice mi carro, mi casa, como una forma de decir soy alguien especial, me he esforzado tanto y por eso he conseguido. Y yo esa noche agonizando me di cuenta que era un engaño. Así no son las cosas. Todo lo damos por sentado. Amanecemos vivos y damos por sentado que teníamos que amanecer vivos. No. Amanecimos vivos porque el Espíritu de Dios está con nosotros, porque Jesucristo compró nuestra salvación. Tenemos un bocado de pan porque el cielo ha hecho provisión para que lo tengamos. Si el cielo no interviniera en nuestras vidas, Satanás nos haría la vida más miserable, porque no nos mataría, nos haría la vida más miserable que usted no se pueda imaginar. Pero tenemos salud, tenemos ropita, tenemos comida, tenemos un carrito, una motico, platica para el transporte, esto y lo otro, por la misericordia de Dios. Todos los días ante nosotros están los milagros, todos los días están los milagros, pero no los vemos, no los vemos. Vivimos desesperados, angustiados. En vez de estar haciendo lo que deberíamos estar haciendo, en el desespero estamos buscando solo plata. Y yo esa noche reflexioné tanto y me quedé dormido, y en el sueño, yo no sé si era dormido o despierto o yo qué sé, pero de repente me sentí en el aire flotando en la oscuridad de la noche. Solo veía unos punticos brillando, las estrellas. Y de repente vi como un ser que venía flotando se paró y se posó frente a mí con la cara agachada. Para mí era Jesús. Digo para mí era Jesús porque cuando se posa frente a mí yo siento una paz que inunda todo mi cuerpo. Yo sé que es la paz de Dios. Yo sé que es la paz de Dios, la he probado. No se sienten ni el peso de los pensamientos. Es una cosa increíble, hermanos. Y cuando Jesús se para frente a mí, yo le digo: Señor, no me dejes regresar a la vida, eso duele mucho, déjame morir en tu paz. Y me dormí. Y al día siguiente amanecí, pero amanecí nuevo, 0 kilómetros. No me dolía nada, no me dolía nada, ni la cabeza, ni tenía ganas de vomitar, ni nada. Y el cuerpo estaba lleno de energía. Y yo dije: morí y resucité en el cielo. Sí, porque igual, aunque tenemos la doctrina clara, allá en nuestra mente hay rezagos, ¿no? De que uno se muere y se va para el cielo. Rezagos, sabemos que no es así, pero hay rezagos, que las películas nos hacen ver eso. Y entonces yo miré y yo dije: yo estoy en el paraíso porque me siento bien. Y yo miré la casa y dije: no, es la misma casa ladrillo. Y miré para afuera y pregunté por la familia y estaban todos. Y dije: no me morí. No me morí, estoy vivo. Pero si anoche me estaba muriendo. Los hermanos dijeron, yo los escuché que dijeron que me estaba muriendo, que esta noche no pasaba. No me tomé ni una sola pastilla. ¿Cómo es que amanezco nuevo, 0 kilómetros? Y esa madrugada entendí que en las manos de Dios está todo. ¿En las manos de Dios está qué? Todo, hermano. Nosotros andamos como locos en la vida buscando y desesperados, y en vez de ir a donde está la fuente de todo, Dios, es en Dios donde deberíamos permanecer, porque es la fuente de todo. Pero no, nos desesperamos y escorra como locos, busque soluciones humanas, pero no buscamos a Dios. Y ese día entendí que en Dios estaba todo. 5 años de adventista y no lo sabía. ¿De qué predicaba? Porque era predicador, no tengo ni idea. Y ese día me arrodillé, le di gracias al Señor por darme la salud, le di gracias por darme la vida, y le dije: Señor, ahora que entiendo que todo depende de ti,
de acá, de esta casa, yo no voy a dar un solo paso a ninguna dirección hasta que usted no me diga hacia dónde debo ir. No me voy a parar a buscar trabajo, no. Trabajaré el día que usted me diga vaya y trabaje en tal cosa. Antes no. Y entonces el Espíritu de Dios puso en mí una petición, y la petición era: Señor, si antes del primer día de febrero tú me envías a alguien de la iglesia o de publicaciones, yo entenderé que tú quieres que yo trabaje o en publicaciones o en la iglesia, porque igual voy a trabajar en tu causa. Y me levanté, hermanos, y ya la vida era diferente. Ya me fui a prender el fogón de leña y ya me prendió fácil. Y ya no sentía nostalgia, y ya comíamos plátano sancochado con tranquilidad. Y ahora ya le decía a mis hijos: vamos para el río a lavar la ropa, y traigan los galones y traigan una pelota para jugar en el río. Y ya no era una tortura, era el mismo río. Había que cargar el mismo galón, había que comer los mismos plátanos, pero la actitud había cambiado. Antes era la actitud de alguien desesperado que no confía en el Señor. Ahora es la actitud de alguien que descansa plenamente en el Señor. Y entonces nos íbamos para el río, jugábamos, lavábamos, volvíamos a la casa, y era un espectáculo. Mirábamos pájaros de colores. Yo les decía: mire, por allá hay azulejos, por allá hay canarios, mire los loritos, mire esto, mire las culebras, cuidado con las culebras. Pero la vida se volvió linda. Todo irradiaba, todo era diferente. Un pastor evangélico nos regaló un bulto de arroz en espiga, así que ya mejoró el menú. Por allá unos niños me enseñaron a pescar, a sacar cheritas, así que ya todo iba mejorando. Y fueron 3 meses sin confiar en el Señor, una tortura. Y 3 meses más confiando en el Señor, una delicia, con los plátanos y la papaya. Hermanos, y yo me la estaba gozando cuando un día llegó un hermano que se llama Samuel Velázquez. Cuando yo lo vi entrar, yo quedé asombrado, porque estábamos viviendo en el último rincón de Colombia y nadie sabía que yo estaba por allá. Y entonces cuando entra Samuel Velázquez, el Espíritu Santo me recuerda: hoy es el día antes del primer día de febrero, mañana es día de febrero, hoy es el último día de enero. Samuel trae el encargo del cielo. Y Samuel llega y me dice: Alwin, bueno, después de que saludamos y todo, me dice: Alwin, mira, lo que pasa es que desde Medellín, desde publicaciones en la universidad, consiguieron un proyecto de capacitación para madres comunitarias en todo Colombia. Y el director del proyecto una vez lo escuchó a usted predicar y dijo: yo quiero ese cachaco en mi grupo, y me mandó a buscarlo, y por eso estoy acá haciéndole la propuesta. Y yo me sentía tan honrado. Yo decía: pero si en Medellín están los teólogos, los psicólogos, todos los grandes profesionales, y me vienen a buscar a mí a este rincón de la montaña que estaba 6 meses sin peluquearme y sin afeitarme, y parecía un palito amarillo por el paludismo, y van a buscarme, a ofrecerme semejante propuesta tan buena. Honrado por el cielo. Y yo dije: claro, acepto. Y él se quedó mirándome así como que, y me dijo: lo que pasa es que hay otras 2 cositas que tiene que saber. Y yo le dije: sí, ¿cuáles son? Y me dijo: el problema es que no lo va a contratar ni la iglesia ni publicaciones, y como no hay contrato, no hay salario. Mire qué bonita propuesta: venga, trabaje, pero acá nadie le va a pagar. Y entonces yo, consciente de que era la respuesta del cielo, yo dije: bueno, no es problema. ¿Y cuál es el segundo problema? Y me dijo: el segundo problema es que es un proyecto nacional y toca viajar todo Colombia, y usted tiene que hacerse cargo de sus viáticos, usted tiene que pagar sus pasajes. Algunos lugares como el Chocó tiene que pagar avión, algunos lugares como el litoral pacífico tiene que pagar barco, que eso es costosísimo, tiene que pagar hotel todos los días, tiene que pagar restaurante, almuerzo y cena, desayuno, almuerzo y cena, y todo se lo tiene que costear usted. Esas son las 2 cositas que quería saber. Y entonces yo pregunté, y le hicieron la propuesta a los profesionales de Medellín, y me dijo: sí, pero ninguno aceptó. ¿Y quién diablos va a aceptar una propuesta hasta mala? Y entonces yo les dije: ¿y por qué no aceptaron? Y entonces me dijo Samuel: porque la propuesta es que vamos a ganar ingresos de la venta de los libros a las madres comunitarias. El problema es que los 2 libros que en ese tiempo íbamos a vender valían 156,000 pesos, Hijos Triunfadores y Secretos de la Dicha Conyugal.
y las madres ganaban solo 192 mil pesos. Entonces cualquiera deducía que una señora que se gana 192 mil pesos no va a comprar 2 libros de 156 mil pesos. Así que los profesionales sacaban cuenta y decían: eso es un fracaso total, porque la obra de Dios no se hace con plata, se hace con fe. Y Samuel, después de que me dijo todo eso, yo le dije: acepto. Pero no le dije porque el proyecto fuera bueno, sino porque era mandato de Dios, porque Dios me había dicho: yo lo quiero ahí. Y yo dije: acepto. Y Samuel me dijo: bueno, para tal fecha nos vemos en Montería. Y salió y se fue. Y cuando Samuel se fue, yo le dije: Señor, porque ya ahora veía a Dios, ya ahora lo escuchaba, voy a compartirles algo para demostrarles que yo lo escuchaba y lo oía. Una vez una hermanita entraba a la casa, y cada vez que la hermanita entraba, mis hijos se ponían a pelear. Entonces yo le decía: Señor, ¿sí te has dado cuenta que cuando la hermana viene mis hijos se ponen a pelear? Y el Señor dijo: sí, es que tiene demonios. ¡Ah! ¿La hermana? Sí, tiene demonios. ¿Usted por qué cree que albergan odio, ira, envidia y todo ese mundo de cosas? Uy, están llenos de demonios. Sí, pero vienen a la iglesia. Sí, pero están llenos de demonios. ¡Ah! Y ahora no la vuelva a dejar entrar a la casa. Una cuestión de sentido común, ¿cierto? ¿De verdad? Sí, de verdad. Entonces me fui para la casa de la hermana, y la hermana salió: hola querida hermana, ¿qué más? ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. ¿En qué le puedo ayudar? Hermana, un favorcito, necesito que no vuelva a la casa. Yo nunca había pedido un favor de eso. No vuelva a mi casa, pero con una sonrisota en el rostro: no vuelva a mi casa. Y ella se asustó y le dije: no se preocupe, no estamos peleando, no ha pasado nada. Seguimos siendo amigos, seguimos siendo hermanos, pero necesito que me haga el favor de no volver a mi casa. Pero seguimos siendo amigos. Y con una sonrisa me despedí. Así hablábamos con Dios. Después de los primeros 3 meses, después de resucitar básicamente, ya yo veía a Dios, yo ya lo escuchaba, por eso ya no me afanaba por nada. Y entonces cuando Samuel se va, yo le digo: Señor, pero venga, que esto está muy enredado. Yo quiero que usted me reconfirme que esto es voluntad tuya. Y me dijo: venga para acá. Me llevó a la habitación, y en la habitación había una hilera de libros, y me señaló uno, y yo lo saqué y lo abrí, y él buscó la página y me llevó la vista a un pensamiento de Elena de White que decía: si la obra es de Dios, Dios provee los medios. Así que yo cerré el libro y dije: amén. Así que yo no me voy a afanar acá quién es el que va a pagar las cuentas. Dios me acaba de decir que Él es el que va a pagar las cuentas, no que es la obra de Él, no es la obra mía. Y yo cerré mi libro y seguí con mi familia pasándola rico. Y los días pasaron, ya estoy finalizando. Y los días pasaron, y una vez llegó un hermano, el más tacaño del pueblo, tacaño, pero de esos tacaños enfermos. La tacañería es un trastorno de la mente. La persona cree que si da le va a faltar, y tiene en abundancia, pero no suelta, porque tiene un trastorno que cree que se va a quedar sin nada. Y entonces llegó el más tacaño del pueblo a la casa, y entró así todo asustado, y yo lo estaba mirando todo azorado, y le dije: ¿y hermano, qué le pasa? Y él todo azorado me dijo: hermano, es que Dios me mandó acá a que les ayude. ¿Qué necesitan? Y yo, como todo colombiano, le dije: pues plata es lo que necesitamos. Pues yo se lo dije por bromear. Y cuando yo le digo plata es lo que necesitamos, me acuerdo que mañana me toca madrugar a viajar a Montería porque empieza el proyecto. ¡Oh! Hermano, sí, Dios lo mandó, de verdad que sí. ¿Y cuánto necesita? Me dice. Y yo, como 100,000 pesos, estoy hablando de 15 años atrás. Y yo, como unos 100,000 pesos. Y saca el hermano un fajo de billetes como así de grueso, de solo 50,000. Allá donde no conseguí 2,000 pesos, un tremendo fajo de billetes, 2 de 50. Y yo quedé asombrado porque yo sabía lo tacaño que él era el hermano, pero Dios me mandó la plata con el tacaño para que yo fuera consciente de que no era la generosidad del hermano, porque el hermano no era generoso, para que yo fuera consciente que la plata, ¿quién la mandaba? Dios. Y entonces yo recogí la plata y con susto le dije: hermano, pues cuando tenga le pago. Y me dijo: no se preocupe, eso yo se lo regalo. Y yo: ¡oh, Dios mío, ese hombre se va a morir! Sí, que aún más asustado, claro que sí.
Oiga, y entonces me eché la plata al bolsillo. A la mañana siguiente me fui con la familia, hice un mercado de 70,000, porque usted podrá trabajar en la causa de Dios, pero eso no lo hace irresponsable. Así que hay que seguir cumpliendo las responsabilidades. Y yo dejé un mercado de 70,000 pesos en la casa. Ya había arrocito, ya había lentejas, ya había aceitico para fritar las tajadas. Ya iba a ser diferente. Y yo me fui con lo del pasaje para Montería, contento, consciente y tranquilo de que ¿quién iba a proveer para todo? El Dios del cielo, porque Dios me dijo: no me preocupe, que esa es la obra mía, yo pago todas las cuentas. Y yo llegué a Montería con 2,000 pesos en el bolsillo y vi un chococono en un aviso y dije: hoy es el día que me quito el sabor a plátano de la boca. Y me gasté mis 2,000 en chococono, porque Dios proveerá. Y hasta el día de hoy, hermano, 15 años viajamos. En ese tiempo hicimos el proyecto durante 3 años y medio con el bienestar familiar, y en los primeros 3 meses habíamos vendido 870 millones, solo en 3 meses. Después nos seguimos mirando porque eso se disparó. El pastor Perla, director de IADPA en ese tiempo, que solo viaja de acuerdo a la programación que tenga, violó la programación y se vino a Colombia a mirar qué estaba sucediendo, cómo es que se dispararon las ventas. Y nosotros por todo Colombia distribuyendo Conflictos de los Siglos, y se acabó el proyecto con las madres comunitarias y siguió el proyecto con la Secretaría de Educación, y se acabó ese y empezamos con el SENA, y se acabó ese, y ahora yo voy rodando de ciudad en ciudad cargando el libro El Poder del Amor Divino. Y todos los benditos días Dios provee para las necesidades de sus hijos. Pero después de esa experiencia, después de esa emboscada, yo dejé de ser el mismo. Mi vida cambió después de la emboscada, porque aprendí a ver a Dios en mi vida. Y hoy yo no hago nada a menos que Dios sea el que me diga: vaya para allá, vaya para allá. Y la vida es deliciosa. Y yo le digo a la gente: no hay cosa más linda que poder confiar, descansar tranquilamente en los brazos del Señor. No hay cosa más bella. Pero para poder disfrutar de eso, hay que pasar por el Sinaí. Hay que dejarnos meter en la emboscada del Señor, soltarnos en sus manos. Y por eso, antes de irme, yo quiero preguntarle: ¿de pura casualidad habrá algún hermano, alguna hermana que le quiera decir esta mañana al Señor: Señor, yo quiero desarrollar fe? Ahora entendí que puede ser doloroso, puede ser que derrame muchas lágrimas, pero yo quiero la fe porque quiero trabajar en tu causa, porque quiero recibir la salvación, porque sin fe no hay salvación. Yo estoy dispuesto a que tú me metas a una de tus emboscadas y me desarrolles la fe. ¿Hay alguien que, poniéndose en pie, quiere decirle al Señor? Porque yo les digo algo: el Señor me metió esa emboscada porque yo le dije acepto. Si yo no le hubiera dicho acepto, no lo hubiera hecho, porque Dios no viola la voluntad humana. Pero si usted le dice: Señor, mire, no importa, ya me quedó claro, van a ser unos días o tal vez unas semanas o unos meses, pero después de eso seré un hombre, una mujer llena de fe, vale la pena, lo vale totalmente. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias porque tú nos acompañas en esta mañana a través de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú hiciste provisión para que hoy tu Espíritu Santo nos estuviera acompañando y tus santos ángeles. Gracias por darnos la salvación, pero también gracias por querer darnos la fe para recibir la salvación. Gracias por ilustrarnos a través de tu palabra. Gracias por ilustrarnos a través de tu Espíritu Santo la dinámica de la fe. No queremos sufrir, no nos gusta pasar necesidades. Por eso vivimos huyendo y escondiéndonos de ti en las emboscadas. Y por eso tú no has podido desarrollar fe en muchas personas, porque huimos, nos escapamos de ti. Pero esta mañana, aquí en pie, después de haber entendido tu palabra, Señor, te decimos: aquí estoy. Desarrolla la fe en mí. Hazme la emboscada que tengas que hacerme, porque queremos tener fe suficiente para recibir la salvación, y queremos tener fe suficiente para ayudarte en la evangelización de este mundo que finaliza pronto, Señor.
Así que nos entregamos en tus manos, conscientes de que tú estás escuchando nuestra petición y nuestra decisión, y esperamos confiadamente en que se haga tu divina y santa voluntad. Lo agradecemos y esperamos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hasta por este ladito. Y ustedes dirán: ¿y qué pasó con el hermano adicto a las drogas? Salimos de allá. Antes de salir hice una campaña. Solo se bautizó una persona, mi hermano. Dios le quitó la adicción a las drogas hace 15 años allá. Hasta el día de hoy camina en los caminos del Señor, libre de las drogas, libre de todo eso. Y cuando yo salí de ese sector me encontré con un médico en Barranquilla y le dije: estoy interesado en trabajar por los drogadictos. Vi un milagro de Dios en la vida de mi hermano. Creo que podemos hacer mucho por ellos. Y el hermano me dijo: sí, el problema con los drogadictos es que su mente, su sangre se ha infectado, así que hay que hacerle un trabajo de desinfección de la sangre y ellos van a perder la adicción física. Después se hará un trabajo psicológico. Y yo me interesé bastante y le dije: ¿y cómo qué tratamiento bueno hay para limpiar la sangre? Y él me dijo: hay muchos tratamientos, pero el mejor, si una persona se pone a comer papaya, bastante papaya, por ahí una semana. Y yo sentía vergüenza porque yo decía: y tanto que renegué de la papaya, y resulta que era el tratamiento para la sanidad de mi hermano, pidiéndole a Dios que lo sanara, pero renegando del tratamiento. Y ese día aprendí otra lección más: que Dios no siempre nos da lo que queremos, pero Dios siempre nos da lo que necesitamos. Y si necesitamos caer agonizando para poder recibir a Cristo, Cristo lo va a permitir, pero va a ser por nuestra bendición. Dios nos bendiga. Para finalizar, hermanos, vamos a cantar todos el himno número 436. Himno número 436. Para sufrir
En un llamado de estos, en una iglesia, había un hermano que tenía 5 represas. En cada represa tenía 1000 cachamas. Yo estaba haciendo una semana de conferencias y me invitó a su casa. Me dijo: mire, invertí todos mis recursos en las 5000 cachamas, ya están listas para la venta. Sacó una, me la fritó y me la dio, deliciosa las cachamas, y todas sus esperanzas estaban puestas en las 5000 cachamas. Tenía una casa finca. Pero ese día que yo prediqué, hicimos el llamado y él se puso en pie y le dijo: Señor, embóscame para que desarrolles fe en mí. Y el Señor le hizo la emboscada. Un brazo del río entró y le lavó las 5 piscinas. No le dejó ni una cachama. Y el barro del lodazal le tapó la casa hasta la mitad y quedó damnificado. Cuando yo escuché la historia, tomé la moto, estaba cerca y me fui para allá, porque dije: Dios ya lo emboscó al hermano. Y yo fui, y claro, el hermano en su rostro tenía aflicción. Le dije: hermano, las emboscadas del Señor. Y él dijo: sí, ya empezaron las emboscadas del Señor. Y le dije: ¿ya sabe lo que tiene que hacer? Y me dijo: sí, nada, esperar confiadamente en el Señor. Yo me fui, con el tiempo me enteré que él descansó confiadamente en el Señor, y con el tiempo el Estado le dio una casa en un mejor lugar porque estaba en una zona de riesgo, y le dio suficiente billete para poner un negocio, y más billete de lo que valían las 5000 cachamas. Ahora era un hermano con una adquisición material superior a la que había perdido, y ahora tenía una riqueza que nadie le podía robar. Se llamaba fe. Había aprendido a ver al Señor. Así que cuando el Señor les haga las emboscadas, ya saben, no hay que correr, no busque, no pida auxilio a menos que no sea el Señor. Suéltese en las manos del Señor y saldrá como una nueva criatura. Dios los bendiga, que tengan un feliz almuerzo y nos seguimos viendo. Buena tarde. Que tengo que mover con la fe que no duda de nada. Hay batallas que tengo que vencer con la fe que camina sobre agua. Ojos necesitan ser abiertos, necesitan sanidad. Sé muy bien que solo yo no puedo. Es por eso que una vez más vengo a pedir.